de regreso y les decía, Donald Trump ya cumple esta semana 100 días desde su segundo mandato. Queremos hacer un análisis de lo que ha significado este tiempo, que por supuesto ha sido muy convulso, con muchos cambios y con afectación a un montón de elementos que tienen que ver con la política exterior, con la política interna, etcétera, etcétera. Lo vamos a hacer con la politóloga norteamericana, doctora en estudios internacionales, además académica de ciencias políticas de la Universidad de Concepción, Jean Simon. Jean, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola, un gusto de estar acá y bueno, sí, ha sido 100 días bastante movidos, sí. Exacto, y eso quiero partir porque mira, no hay artículo que no haya leído de este fin de semana que no mencionen, te voy a nombrar para partir conversando, temas como la deriva autoritaria, la revancha, el miedo, el caos y el abuso de poder. ¿Coincides? Interesante, sí. Sí, como politóloga es casi imposible de no pensar en ese declive hacia pondría de otra manera, la Sí. concentración de poder adentro de manos de Donald Trump y cómo se va debilitando la institucionalidad del Estado o el gobierno central, de cierta manera, el gobierno federal en Estados Unidos. O sea, esa concentración de poder es verdad, es impresionante y apoyado por asesores. Como si miramos cuando tiene reunión de gabinete, uno puede ver donde no hay puntos en contra. Y el funcionamiento del sistema de Estados Unidos se basa en controles, cierto equilibrio de poder, etcétera. Y actualmente en los 100 días no hemos visto una oposición a lo menos más pública, casi ni de los demócratas, excepto en el caso de Bernie Sanders y Alexandra Ocasio-Cortez. Correcto, porque mira, déjame, vamos por puntos los Bueno, distintos elementos, porque, por ejemplo, deriva autoritaria, una forma de ejemplificar lo que ha sido esta deriva autoritaria. El FBI detuvo a una jueza acusada por el Departamento de Justicia de obstaculizar la detención de un inmigrante que se hallaba en su juzgado al dejarlo salir por una puerta trasera. Y ahí, la fiscal general Pam Bondi amenazó a los jueces que protejan de la detención a inmigrantes, que iremos por ustedes y los vamos a procesar. ¿Qué te parece esa muestra, ese botón de muestra? no, para un politólogo especialmente es grave, ¿cierto? Vuelvo al tema de la institucionalidad, el debido proceso, ese tipo de amenazas a un nivel de gobierno es muy complicado. Quizás como para explicar un poquito también, Por cuando favor. nos hablamos de nuestro ministro o ministra de Justicia, ese ministro Attorney General juega un rol de proteger el Estado, ¿cierto? Que uno jura para proteger la Constitución. Y cuando uno ve autoridades cuyo rol es proteger y en general, yo diría, en los últimos, a lo menos 50, 60, 70 años, ha sido posiciones más apolíticas, más dedicado al Estado que a un gobierno en particular. Ese tipo de amenaza choca, especialmente en relación a una jueza, ¿cierto? Porque las juezas en general también, eh, durante los últimos 70 años, pensamos también como autoridades que piensan en bien común, en la Constitución, etcétera. Se ha ido debilitando, ¿cierto? Y se ha ido con la polarización política que se experimenta en Estados Unidos, especialmente a nivel estatal, podemos ver diferencias importantes, porque Estados Unidos es un estado federal y no un estado central, Claro, unitario. exactamente. Jean, pero te pregunto lo siguiente, porque él tiene el dominio de la Corte Suprema, ¿no? Pero resulta que vemos que los estados, sobre todo los estados, digamos, con gobernadores demócratas, están rebelándose frente a las decisiones de Donald Trump. ¿Hay algo que se puede hacer si él domina la Corte Suprema? Hay que, hay que ver si en verdad domina la Corte Suprema. Sí nombró, sí la Corte es mucho más conservadora que antes, pero al mismo tiempo ellos son jueces y juezas de por vida, ¿cierto? No depende de la confianza del presidente.
Y como consecuencia, ellos pueden ir jugando un rol diferente, va a ser interesante. Yo diría, ese va a ser el gran desafío para el gobierno de Trump. Ellos están tirando mucho de ese orden ejecutivo justamente para ver hasta dónde se puede tirar el chicle, de cierta manera. Eso de ir empujando, fortaleciendo el poder ejecutivo, concentrando el poder en el mano del presidente. Y también es importante de destacar que Trump ha dicho en distintos momentos que él va a continuar, va a hacer un tercer periodo que no es eh, autorizado bajo la actual Claro. constitución. Por eso hay todo un desafío a la estructura en general. Como eso me parece que lo que están buscando es que justo estas decisiones lleguen a nivel de Corte Suprema porque ese va afirmando, ¿cierto? Y va concentrando el poder. Y la confianza que la Corte va a ir por su lado, pero no sé si yo diría hay un Ujú. espacio allá para resistencia. Claro, lo que pasa es que es muy importante lo que tú señalas porque efectivamente la Constitución norteamericana impide un tercer periodo, pero no en pocas oportunidades Trump lo ha deslizado. Y eso tendría que modificarse la Constitución para que aquello ocurriera. ¿Ves realmente una posibilidad de algo así? No, es que él ha dicho hasta que han pensado en distintos caminos para lograrlo. Como es uno de los caminos que han hablado es que se presenta Vance, por ejemplo, como candidato a presidente y Trump va como vicepresidente y después él puede asumir. Por eso la idea que no puede ser elegido, pero puede llegar de otra manera hacia un tercer periodo. Como eso ellos están pensando en distintos caminos que es de verdad asusta. Claro, de hecho, déjame seguir con el tema porque tú lo mencionaste. En estos 100 días apenas ha firmado leyes, pero ha dictado cerca de 140 órdenes ejecutivas o lo que nosotros podríamos considerar decretos. Muchos de ellos dicen las publicaciones de bastante dudosa constitucionalidad. ¿Eso es inédito en la historia de Estados Unidos, Jim? Eh, En relación a la inconstitucionalidad, bueno, no, ese siempre ha sido como un tema de debate. Hay que pensar Ya. que los presidentes, especialmente desde Obama, me parece, cuando enfrentan un Congreso, especialmente que está en contra, ellos hacen ese órdenes como una manera de hacer ley o decretos, ¿cierto? Sin pasar por el Congreso. Tanto Biden y Obama, como ya comenté, ha hecho, pero sí que es inédito la cantidad que firmó, por ejemplo, el primer día fue impresionante y como nuestro sistema federal en general, uno tiene que pasar desde los niveles casi locales, ¿cierto? Hacia estatal, etcétera, como eso es un camino bastante lento para llegar a la Corte Suprema, excepto si la Corte Suprema decide de tomar ciertos casos. Como eso sí es inédito en el tipo de órdenes que está planteando, que va abordando una variedad de temas y va limitando, porque hay otro tema que muchas veces en la noticia chilena no se comenta tanto, el tema de Sí. los aranceles en verdad es una atribución del Congreso según la Constitución y llama la atención que el Congreso no ha dicho nada en relación al tema de los aranceles que está amenazando, ¿cierto? Oponiendo, pero amenazando la estabilidad económica de Estados Unidos y del sistema en general. ¿Y por qué dirías tú que el Congreso es porque tiene mayoría republicana? Y te agrego lo siguiente, y porque los republicanos, según lo que leía, también tienen las posiciones disidentes, también tienen miedo a expresarse. Sí, 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 sí. Yo, sí. Y ese es algo que se inició desde el primer periodo que tuvo gobierno y tiene que ver con la polarización que se ha generado entre los distintos estados, como ya comentó, en relación a que hay estados demócratas, estados republicanos y que casi tiene control sobre los tres poderes, ¿cierto? El poder judicial, legislativo y ejecutivo. ¿Qué pasa? Vámonos con otro de los temas donde se señala que el mayor éxito obtenido hasta ahora por Donald Trump tiene que ver con la política de shock anti-inmigración.
Primero, ¿cómo ves lo que ha ocurrido en situaciones como la del salvadoreño Kilmar García, que erróneamente fue deportado y enviado a una cárcel en El Salvador, después de que la Corte Suprema decide, ¿no es cierto?, traerlo de vuelta? El gobierno dice que no va a hacer nada. ¿Cómo ves ese caso en particular como representación de este tema de la inmigración en el gobierno de Trump? Tiene que ver con el debido proceso, ¿cierto? Y por eso mismo que la Corte Suprema toma un rol en eso, es que el debido proceso es fundamental adentro de lo que es la historia legal de Estados Unidos. Y que uno tiene el derecho al debido proceso si uno es ciudadano o no ciudadano. Y hay todo una discusión que se va surgiendo allá, como eso es tremendamente grave desde un punto de vista de democracia, del marco legal o institucional de una democracia liberal donde tiene que tener debido proceso, por un lado. Pero por el otro lado, también adentro de Estados Unidos hay también una preocupación en relación a inmigrantes, a la violencia, etcétera, como en muchos países, ¿cierto? Como eso, al mismo tiempo, el hecho que hay un cambio en lenguaje desde un inmigrante irregular hacia un inmigrante ilegal. Hay una percepción también bastante común en Estados Unidos que personas que entran al país de manera no regular o ilegal va a generar que no tienen los mismos derechos de un ciudadano o ciudadana, ¿cierto? Y hay una Ujú. preocupación en relación a ese tema. Como si yo diría, hay ciertas tensiones allá, pero en general hay como la opinión popular en Estados Unidos valora lo que ha hecho, ¿cierto? Para ser como más amenazante de cierta forma, de desincentivar la inmigración hacia Estados Unidos, pero al mismo tiempo le choca ese falta de debido proceso, de casi sacar personas sin Claro. justificación. Pero yo diría todavía hay una división allá, pero sí, ha bajado bastante en las encuestas que han hecho en relación a la inmigración, que ha ido demasiado lejos en ese caso, como se quieren un poquito más controlado. Bueno, ya que lo mencionas, deja contar que estamos conversando hasta ahora con Jean Simon. Ella es politóloga norteamericana, doctora en estudios internacionales, académica de ciencias políticas de la Universidad de Concepción. Jean, las encuestas están mostrando una baja en la aprobación, la más baja desde los últimos 70 años que ha tenido un presidente, bueno, un presidente, porque nunca ha habido presidenta mujer, un presidente en sus 100 primeros días. ¿Esto a ti te parece importante? Porque te lo pregunto acaso si tú crees que podría empezar a haber una desafección de la población que incluso votó por él respecto de sus políticas. Sí, sí. Es que depende por qué votaron por él, ¿cierto? Por un lado, hay un buen grupo de personas que votaron por él por la economía, pensando que él podía bajar los precios, ¿cierto? La idea que iba a transformar la economía, pero que están viendo que lo que está haciendo para transformar la economía ha sido... em, ha favorecido, por un lado, la idea de tarifas, parece como positivo, pero para algunos sectores, pero para muchos también va viendo que va a aumentar los precios de muchos productos, aunque no se ha sentido tanto todavía. Pero yo diría la economía es fundamental y en un buen grupo de personas que votan por él. Por otro lado, hay personas que votaron por él por la agenda valórica, ¿cierto? En contra de woke, en contra de la diversidad, equidad e inclusión, la manera que está eh, persiguiendo a las universidades, la ciencia, etcétera, como eso puede ser, en esa parte de la agenda valórica no lo van a cambiar. Y depende cómo él va manejando la información. También los medios de comunicación, ¿cierto? Especialmente Fox News, que es uno de los medios principales para centro derecha. Sí, ese empieza a ser más crítico, que al final está siendo un poquito más crítico en relación al manejo de la economía. Ese podía ir debilitando también. Pero Trump, hemos visto, es bastante hábil de mantener control de poder y de amenazar, y yo creo que es difícil ver cómo debilitar su poder, especialmente considerando la participación de Elon Musk
en relación a también del análisis de todos los datos, etcétera, y como yo podía decir, que hay una sensación también que hay un cierto control de la verdad que se va presentando tanto adentro de las redes sociales como también en los medios de comunicación. Claro, todo esto está por verse, por supuesto. Jean, ¿hay miedo? ¿Tú dirías que efectivamente el miedo se ha instalado en una parte importante de la sociedad norteamericana? Eh, es una buena pregunta. La sociedad yo creo que es como más difícil de ver. No, yo no creo que hay tanto miedo en Estados Unidos como en la sociedad en general. Yo diría, donde hay como preocupación tiene que ver especialmente con las personas que trabajan en el gobierno federal, ¿cierto? Pero va a depender también de los distintos estados. Yo diría en estados más republicanos para las personas que son de minorías, de disidencias sexuales, etcétera, yo imagino que hay más miedo. Y también para las personas, obviamente, que son inmigrantes legales o regular o irregular, pero hasta regular va generando una preocupación importante, como hemos visto, por ejemplo, en Nueva York, donde arrestaron a alguien que tenía una tarjeta verde, que es residencia en Estados Unidos, y lo elimina. Como eso, yo diría, eso va generando mucha inseguridad. Y respecto de las universidades, que ha sido un tema extremadamente particular, porque tampoco se había visto esta intromisión de un gobierno, ¿no es cierto? Y rompiendo con una cuestión clave de cualquier universidad, no solo de allá, sino del mundo, que es la autonomía. Mm. ¿Cómo ves eso? Sí, es que es sumamente grave. Es un tema que se ha ido analizando, es muy parecido a Chile, ¿cierto? Donde el gobierno va financiando investigación de las universidades, pero esencialmente ha confiado en la capacidad de las universidades y de sus investigadores para ir avanzando, generando avances tecnológicos, especialmente en temas de salud, etcétera. Como eso, hay una preocupación en términos generales, por ejemplo, en investigación de la salud, cómo se van a evitar problemas hacia el futuro, que esencialmente está desmantelando un montón de temas que actualmente no son urgentes como de hoy día, pero sí van a ser urgentes en poco tiempo. Otro tema muy importante también es de quitar el financiamiento relacionado con como todo el monitoreo relacionado con el clima, ¿cierto? Con huracanes, etcétera, como eso, todo eso se va a ir haciendo que Estados Unidos es mucho más vulnerable a los eventos extremos producidos o asociados especialmente con cambio climático. Em, ¿Tú dirías también, Jean, que el gobierno de Estados Unidos, del gobierno Donald Trump, de alguna manera va construyendo una suerte de sistema político más vinculado a lo que se ha conocido como el iliberalismo, que es lo que se define, por ejemplo, respecto de Putin y Rusia? ¿Tiene características de esa naturaleza o todavía es muy apresurado? No, yo diría que tiene características. Que cuando yo hablaba del debilitamiento de marco institucional de la democracia, tiene que ver con eso, ¿cierto? Cuando vamos concentrando el poder, cuando un partido tiene control de la Corte Suprema o del Poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo, hace que no hay competencia. Y eso existe me parece, 30 y tantos estados en Estados Unidos ya a nivel estatal. Y ahora que sea a nivel nacional, es muy complejo. Sí, como eso sí, se va yendo a un tipo de autocracia. Sí. Una autocracia que podría terminar en qué cosa, porque estamos partiendo, o sea, estamos hablando recién de los primeros 100 días y todavía quedan, hablemos así, 4 años, ¿no? ¿Hacia Mm. dónde puede llegar todo esto? Eh, pues, ese es como ciencia ficción de cierta manera, como ficción política de cierta manera de ir imaginando, tanto desde muchos académicos, por ejemplo, y desde la Asociación de Ciencia Política en Estados Unidos ha ido llamando la atención en relación al tema.
Hay encuestas también de expertos en relación a cómo va y en general va bajando. Al mismo tiempo, siempre en la política va a haber ciertas resistencias. Y yo diría justamente ahora hay que ver cómo se va desarrollando las resistencias hacia esa concentración de poder. En Estados Unidos hay un valor bien fuerte que es un miedo a un gobierno sin control, de cierta manera, que concentra el poder en una persona. Por eso yo diría que la población en general, más que tener miedo, va a empezar a cuestionar esa concentración de poder. El tema es si es posible transformarlo. Pero yo diría en Estados Unidos sí. Va a haber cierta resistencia, pero es difícil imaginar lo que puede pasar. Claro, tú te refieres a transformarlo, por ejemplo, que se convirtiera esto en manifestaciones populares, ¿no? Que podría ser, pero no necesariamente. Tenemos la próxima elección y nosotros tenemos elecciones cada 2 años. Claro. Entonces, en 2 años vamos a elegir toda la Cámara Baja y un tercio de la Cámara Alta. Y ese va a cambiar los equilibrios adentro y los republicanos no van a tener tanto poder. Y si la economía no está en buena forma, ese también puede ir cambiando la manera que Trump puede gobernar. Además, por toda la otra política que va generando una inestabilidad, dependiendo de cómo la narrativa que se va construyendo el Partido Demócrata para recuperar de nuevo. Yo creo que es importante que el Partido Demócrata va escuchando y va comunicando con la persona de centro, con los independientes, etcétera, para lograr ganar de nuevo, de cierta forma. O Claro. puede ser que los republicanos más centristas también, pero lo que hemos visto con Trump durante el gobierno de Biden esencialmente eliminó personas como más centristas adentro del Partido Republicano y por eso que no hay tanta resistencia desde los mismos republicanos adentro de la ¿Tú, Cámara. tú dirías que el movimiento MAGA, Make America Great Again, es el que realmente se apoderó sin contrapeso del Partido Republicano? Sí, sí, sí. Ya, eso es tremendo, porque claro, no hay exactamente, o sea, estamos hablando de lo más extremo que se apodera, ¿no es cierto?, de un partido fundamental en la historia de ese país. Lo último que te pregunto, Jean, porque se nos va acabando el tiempo, él prometió cuando en su campaña que en un día iba a resolver la guerra entre Rusia y Ucrania. Estamos lejos de eso. La imagen de este fin de semana a propósito de los funerales del Papa, Zelensky sentado frente a frente con Donald Trump. Eh, ¿qué crees tú que va a pasar ahí? O sea, hay una decepción de esta cosa tan, ¿no es cierto?, de haber dicho a viva voz que iba a terminar con algo que está lejos de lograrlo. ¿Cómo ves ahí su performance? Sí, hay que, como él es populista, ¿cierto? Y muchos populistas tiran soluciones, como la bala de plata, como se dice, ¿cierto? Que él va a resolver todo, etcétera. Y obviamente sabemos que es mucho más complejo. Ahora hay que ver cómo se va desarrollando la relación, porque hay una admiración para Putin, pero al mismo tiempo, adentro de lo que es el Partido Republicano, también hay un rechazo muy fuerte hacia Rusia por todo lo que fue la Unión Soviética, etcétera. Como eso no va a ser fácil que cede sí, no va a ser tan fácil que cede Estados Unidos para que gana Rusia. Y por eso que va a ir demorando un poquito más. Eh, sí, yo diría, va a buscar una manera de poner un spin en relación al tema como él ha logrado hacerlo y poner fin de cierta manera. Y Ucrania sabe que necesita el apoyo de Estados Unidos todavía en términos de armamentos, como eso no tiene muchas posibilidades, seguramente van a ceder en ciertos puntos, pero no va a ser tan rápido, pero tampoco, sí, no va a ser tan rápido, pero tampoco va a seguir mucho más tiempo, porque tiene que ir resolviendo la situación de una manera u otra manera.
Sí, pues Jean, bueno, el tema de las tarifas no alcanzamos a tocarla acá, el tema de los aranceles, ya hemos dicho que ha tenido que echar pie atrás, justo en este mismo programa hemos conversado con distintos economistas que ha tenido que echar pie atrás precisamente por el impacto que esto mismo le está generando internamente, ¿no? Y además entre sus propios partidarios, tú lo dijiste con respecto a Fox News. Que hasta Fox News, que es sumamente pro-Trump, ha tenido que salir ahí también a intervenir, porque se trata de una política que está generando un caos a nivel internacional y en las bolsas, por supuesto, del mundo. Gracias, Jean Simon, por haber estado con nosotros, académica de la Universidad de Concepción y doctora en estudios internacionales. Muchas gracias. Que estés muy bien. Igual. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Te invitamos a inscribirte en el newsletter de El Mostrador aquí Valparaíso, porque Santiago no es Chile. Todos los lunes en tu correo las noticias con identidad propia de la región. Me despido, los dejo con Fran Castillo, empieza por acá, más Cristian Leporati y Marco Moreno. Nos encontramos mañana a las 8 en punto. Que tengan un muy buen comienzo de semana. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentó Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.